Dice Primera Tesalonicenses 5:21 así: examinadlo todo, retened lo bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, ante tu presencia gloriosa, Padre mío, venimos y te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, clamar, nos permite, Señor, venir a tu casa, estar en tu presencia. Dios, muchas gracias, y rogamos, Señor, en este momento que nos ayudes para poder meditar en tu palabra, para poder, Dios de los cielos, escuchar tu palabra bendita, Señor, porque esta palabra es la que nos instruye, es la que nos guía, es la que nos mueve, Padre de los cielos. Esta palabra, Señor de los cielos, es la que nos nutre espiritualmente. Por eso pedimos, Dios, que tú nos ayudes a oír atentamente tu palabra, Señor. Y también, Dios de los cielos, te rogamos que pongas en nosotros un oído atento, Dios eterno, para que así, Dios de los cielos, con mucha atención podamos atender a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que la acción de examinar, ¿verdad?, nos lleva a conocer detalles para saber con precisión ciertas cosas que necesitamos saber. Por eso es que decimos examinamos esto, examinamos aquello. Y no es lo mismo, por ejemplo, ver un automóvil que examinarlo, ¿verdad? Cuando una persona va a comprar un auto, primero lo examina de manera atenta, es decir, que se fija en el motor, en la carrocería, ¿verdad?, en todos los detalles, para que pueda luego determinar si lo compra o no lo compra. Bueno, hermanos, de la misma manera, cada uno de nosotros debe examinarse de manera minuciosa respecto a su vida espiritual. Su vida espiritual de este año que estamos ya por terminar. Debemos examinar cómo es nuestra vida, cómo ha sido y cómo estamos en este momento precisamente respecto a nuestra vida espiritual. Podemos examinarnos físicamente, podemos examinarnos médicamente, podemos examinarnos, ¿verdad?, moralmente, pero el propósito de esta noche es que nos examinemos en nuestra vida espiritual. Bueno, San Pablo, hermanos, quien escribe esta carta en el año 50 después de Cristo, más o menos, ¿verdad?, y cuyo propósito, hermanos, es aclarar algunos malentendidos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que algunos consideraban que Cristo, pues de alguna manera ya había venido, pero estaban confundiendo, por supuesto, la venida de Cristo con el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces él escribe esta carta para poder aclarar que la venida de Cristo no era lo mismo que haber nacido en el pesebre, sino que Cristo vendría no como un niño indefenso, sino que vendría con todo poder y con toda gloria, bendito sea el Señor, en las nubes. Y entonces él escribe esta carta para poder aclarar esos malos entendidos. El capítulo, hermanos, el capítulo número 5 de esta primera carta a los tesalonicenses nos da varias exhortaciones para poder vivir de manera santa, ¿verdad?, de manera agradable delante de Dios. Y el versículo nos habla del acto de examinar todo, es decir, ponerlo a prueba. Poner a prueba todo para poder saber si esto es bueno o no es bueno, si es bueno o es malo. Y así, dice él, termina el versículo diciendo, retener solamente lo bueno, ¿verdad? Retener lo bueno. Lo malo, ¿qué tenemos que hacer con lo malo? Tenemos que deshacernos de lo malo. ¿Por qué deshacernos de lo malo? Porque, bueno, si es malo, entonces no nos beneficia. Si es malo, no nos ayuda. Si es malo, entonces no es bueno tenerlo.
Pero todo lo que es bueno, eso sí debemos retenerlo en nosotros, sea una buena acción, sea una buena actitud, sea algo agradable y bueno a nuestra vida, tenemos que retenerlo. ¿En qué áreas entonces debemos examinarnos? Si dijimos que debemos examinarnos en el área espiritual. ¿En qué áreas debemos examinarnos? Bueno, bastaría con tres aspectos, tres áreas que debemos examinar en nuestra vida espiritual. La primera sería la santidad. La segunda, la fidelidad y finalmente el servicio. En este caso, comencemos, hermanos, con la primera área que mencionamos, la cual es la santidad. Bueno, si hablamos de la santidad, veamos lo que dice Primera de San Pedro, primera epístola universal de San Pedro, apóstol, en el capítulo número 1, el versículo número 15 y versículo 16. Estos versículos que nos dicen de la siguiente manera. Dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Así que, hermanos, debemos examinarnos, ¿verdad? En este caso es tiempo de examinarnos en el área de la santidad. ¿Cómo está usted en cuanto a la santidad, hermano, hermana? ¿Cómo está usted viviendo la santidad? ¿Ha vivido apartado del mal y lleva un buen testimonio en este caso? Porque la santidad tiene que ver con esto. La santidad, hermanos, una vida de santidad lleva a la persona a vivir apartada del mal. Incluso, de hecho, esas exhortaciones que encontramos ahí en Primera Tesalonicenses, una de ellas, precisamente la que continúa después del versículo que leímos, dice: apartaos de toda especie de mal. Una vida de santidad, hermanos, una vida santa es una vida apartada del mal. Y luego entonces está diciendo apartada de toda especie de mal. No solamente es del mal en sí mismo, sino de aquello que aún parece malo, de aquello que aún tiene un poco de malo. Tenemos entonces que apartarnos de todo ello, pues nosotros como hijos de Dios sabemos que un poco de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa o afecta toda la masa, toda nuestra vida. En este caso, si vivimos un poco de mal, eso afectará nuestra vida espiritual tarde o temprano. Entonces, ¿cómo ha vivido usted su vida de santidad? ¿La ha vivido apartada del mal? ¿Lleva usted una vida de buen testimonio? Ya que vivir una vida de santidad es también precisamente tener un buen testimonio. No podemos llevar una vida de santidad, no podemos llevar una vida santa si no tenemos un buen testimonio, si no cuidamos nuestro testimonio. Una persona que tiene un buen testimonio es porque lleva una vida ejemplar, una vida santa, una vida agradable. Una persona que lleva un mal testimonio no es una persona de santidad, no es una persona agradable a Dios. Y en este caso muchos cristianos tienen una santidad cultural. ¿Cómo podríamos describir esa santidad cultural? Es decir, que se adaptan a la santidad que los demás practican. De pronto, si los demás, ¿verdad? Más o menos son santos, entonces ellos también así viven una vida más o menos santa. Por eso es que de pronto hay cristianos que uno les pregunta y les dice ¿cómo está? O ¿cómo estás? Y ellos dicen pues hay, más o menos. Es decir que más o menos son santos, más o menos se guardan en santidad,
más o menos agradan a Dios. Es una santidad cultural que se adapta a los demás. Si los demás no son tan santos, entonces Él tampoco es tan santo. Pero Dios, ahí en Primera de San Pedro, no nos llamó a vivir una santidad como los demás, sino que Él nos llama a ser santos como Él es santo. Por eso nosotros leímos en esta parte de San Pedro que dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Así como Él nos llamó y así como Él quiere que vivamos en santidad, tenemos que hacerlo. Y luego el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No es una santidad como los demás, ni siquiera una santidad como la del pastor. De pronto que alguien pueda decir, yo quiero ser santo como el pastor. No. Cada uno de nosotros, incluyendo el pastor, tiene que buscar ser santo, pero como Cristo Jesús, gloria a Dios, no como los demás. Podemos nosotros encontrar en el ministerio gente santa, pastores muy consagrados, pastores muy santos. Eso no podemos negarlo, no podemos decir que no. Podemos encontrar gente que se ha guardado en santidad, que vive una vida agradable, que lleva un buen testimonio. Eso no podemos negarlo. Pero con todo y ello, hermano mío, cada uno de nosotros debe buscar ser santo como Cristo es santo. Que otro es santo, gloria a Dios por él. Que alguna hermana es santa, gloria a Dios por ella. Pero nosotros buscamos ser santos como Cristo Jesús, gloria al Señor. Entonces, hermanos, en la Biblia, por ejemplo, encontramos hombres y mujeres que vivieron en santidad. En el Antiguo Testamento bastaría recordar a José el soñador, que aunque la palabra de Dios no nos dice que era un hombre santo, pero obviamente que la vida y el testimonio que él llevaba nos lleva a pensar que era un joven, un hombre santo. Él en algún momento, cuando tuvo la oportunidad de pecar, él finalmente él terminó diciendo, ¿cómo pues yo pecaría contra Jehová mi Dios? ¿Y haría yo este gran mal delante de él? Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, él dijo así, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿Cómo haría yo este mal tan grande delante de Dios? Como diciendo él, no es justo, no es correcto, no es bueno. Y él prefirió huir de la tentación y correr antes que quedarse y caer en la tentación. Esta era una vida santa. En el Nuevo Testamento podemos encontrar también a María, la madre de Jesús. La Virgen María, hermanos, que la Escritura, ¿verdad?, dice que cuando el ángel saluda a María le dijo, salve María, muy favorecida. Es decir, que era privilegiada. Y obviamente Dios escoge la vida de esta joven María no por nada, no porque de pronto vio en ella y no encontró nada, sino que de alguna manera había muchas doncellas en ese entonces, como siempre ha habido. Había muchas doncellas, había muchas vírgenes, había muchas señoritas, había muchas jóvenes, como hoy en día existen muchas, pero pocas con santidad, pocas llevando una vida ejemplar, pocas llevando una vida de santidad. Que había muchas jóvenes en el tiempo de María, por supuesto que sí, pero no era el hecho de escoger cualquier joven que encontrara, cualquier señorita, cualquier doncella que encontrara en el área, sino que el Señor buscó una persona sin duda que vivía una vida en santidad, gloria al Señor. Y escogió a María, bendito sea Cristo, una joven que se había guardado santa y pura. Ahora,
Dios no nos llamó a vivir una vida santa de cada 8 días, porque hay gente entonces que solamente vive una vida de santidad, hermanos, cada domingo, cada día. Hermanos que se congregan en la iglesia y entonces viene y vive una vida santa todo el domingo, pero el resto de la semana se le olvida. Dios no nos llamó para vivir una vida santa de cada 8 días, sino todos los días, los 365 días del año tenemos que vivir en santidad, gloria al Señor. Y es que, hermanos, hay cristianos que cuando comienza el año, ellos se proponen y dicen: este año yo trataré de vivir una vida santa. Y comienzan. En enero son santos, en febrero ya no tanto, y en marzo un poco menos, ¿verdad? Y en abril ya se les está casi olvidando la santidad. En mayo, hermanos, ya no hay nada de santidad. Y conforme el año va avanzando, la santidad, hermanos, se va opacando, se va eclipsando. Y no debería ser así, sino que los 365 días del año nosotros debemos vivir en santidad, gloria al Señor. Nosotros no debemos vivir como el mundo vive, porque nosotros somos de Cristo Jesús, gloria al Señor. Si el mundo no vive en santidad, eso es normal, porque no conoce a Dios, y si lo conoce no lo obedece. Y ya aquí en San Pedro, aunque no leímos ese versículo, pero ahora, en este momento lo leo, el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, comienza diciendo. Si el mundo no vive en santidad es porque es desobediente a Dios. Aunque le conoce, aunque sabe que Dios es santo, es desobediente. Pero usted y yo somos hijos de Dios, y no somos hijos cualquiera, somos hijos obedientes, gloria a Dios, que no se conforman con las cosas de este mundo, sino que lo que nosotros queremos es llevar una vida de santidad. Por eso tenemos que examinarnos ahora. Nuestra santidad de ahora que estamos en este mes de diciembre, ¿es la misma con la que comenzamos el mes de enero? ¿O en enero fuimos santos y en febrero menos y en marzo mucho menos, y ahora que es diciembre ya no quedó nada de santidad? Entonces, hermanos, muchos cristianos, dijimos, comienzan el año con el propósito de vivir en santidad, pero a medida que el año avanza se olvidan del propósito de vivir en santidad. Ser santo, hermano, no significa que seamos perfectos. Puede ser que alguien diga: pastor, pero ¿cómo yo puedo ser santo? Yo no soy perfecto. Bueno, es que ser santo no significa que seamos perfectos, pero sí quiere decir que vivimos siendo agradables delante de Dios, vivimos agradando a Dios. Hermanos, un examen, hermanos, es la herramienta que permite examinar los conocimientos o la condición de alguien. Un maestro, por ejemplo, le aplica un examen al alumno para evaluar si estudió, si asimiló los conocimientos y puso atención en el salón. Hermanos, pues no se trata solo de ir a la escuela. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que poner atención, y para eso son los exámenes, para evaluar, para examinar si el alumno está poniendo atención, si está aprendiendo. También los cristianos, no se trata solo de ir a la iglesia, no se trata solo de estar en el templo, hermanos, ocupando un lugar, sino que también hay que vivir como cristianos. Hay que aprender de la palabra de Dios y hay que poner por obra la palabra del Señor, gloria a Dios. Así que hay un examen, y este examen debemos hacerlo nosotros mismos. Por eso es tiempo de examinarnos. Por eso leímos nosotros ahí en Primera Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retener lo bueno,
Así que, hermano, es tiempo de examinarnos, es tiempo de probarnos, es tiempo, hermanos, de autoevaluarnos y ver si nuestra santidad sigue siendo la misma o ha menguado. ¿En qué otra área podemos nosotros, otro aspecto de la evaluación que debemos hacer, otro aspecto de examinarnos es la fidelidad? Veamos nosotros lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. Apocalipsis capítulo 2, en su versículo número 10 nos dice de la siguiente manera: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta última parte del versículo debe entonces llevarnos a examinar nuestra fidelidad. Esta última parte del versículo termina diciendo: sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. No se trata solo de ser fiel un año. No se trata de ser solo fiel, hermanos, 12 meses, sino que se trata de ser fiel a Dios toda la vida, todo el tiempo. Por eso, otro aspecto, dijimos, de la evaluación es la fidelidad. La pregunta es: ¿cómo está usted, verdad, en este aspecto? ¿Ha sido fiel a Dios? ¿Ha sido fiel a su doctrina? ¿Ha sido fiel a su palabra? ¿Ha sido fiel a la iglesia también? ¿Fiel al culto? Hermano, porque no se trata, hermano, solo de ser fiel a sí mismo. No se trata de ser fiel, en este caso, a una sola área. Piensen ustedes en aquel que es fiel a la iglesia, pero no es fiel a Dios. Eso no sería correcto. En primer lugar, tenemos que ser fiel a Dios, donde quiera que estemos, fieles a Dios. Estamos en el trabajo, pero somos fieles a Dios, gloria al Señor. Estamos en la escuela, pero somos fieles a Dios. Vamos por la calle, pero somos fieles a Dios, gloria al Señor. Donde quiera que estemos, la fidelidad debe ser parte de nuestra vida. Fieles a Dios, fieles a su doctrina, porque de pronto puede haber cristianos que, verdad, son fieles, pero mientras alguien los ve, fieles mientras alguien está por ahí cerca, pero una vez que están solos, entonces ya no son fieles a la doctrina de Cristo. Comienzan a cuestionar la palabra de Dios, comienzan a cuestionar las palabras de Cristo, los mandamientos del Señor. Y esto de cuestionar la palabra de Dios solamente lo hace ¿quién? Pues el enemigo, porque él desde el principio cuestionó la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Les dice: mas del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que comiereis de él, moriréis. El árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. El día que comieres, ese día moriréis. ¿Y qué dijo el enemigo? En este caso, ¿verdad? Usando a la serpiente, dice la Escritura que él fue y cuestionó la palabra de Dios, diciendo: con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Así dijo él: con que Dios os ha dicho que no coman de ese árbol. Y entonces empieza él a cuestionar las palabras de Dios. Cuestiona también aquel día cuando tentó al Señor Jesús y le dijo: aviéntate de las alturas del templo, que escrito está que Dios mandaría a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y no tenía nada que estar cuestionando y haciendo y diciendo, pero así es el enemigo, cuestiona siempre la palabra de Dios. Y aquel cristiano que
de pronto acepta la doctrina de Cristo, la doctrina de su palabra del Señor, y después empieza a cuestionarla, no está siguiendo los pasos del Señor, sino los pasos del enemigo. Cuestiona la doctrina y luego cuestiona la palabra del Señor, la palabra de Dios. Ya empieza a examinarla de otra manera, empieza a cuestionarla, empieza a rezongarle al Señor, y eso no es correcto. Cada uno debe ser fiel a Dios, dijimos, fiel a la doctrina del Señor, fiel a la palabra de Dios, fiel a la iglesia del Señor, gloria a Dios. Entonces, hermano, si no somos fieles en estas áreas, entonces ¿en dónde vamos a ser fieles? San Pablo nos muestra este aspecto ahí en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13 y versículo número 14, donde él precisamente nos dice, él dice ahí, ¿verdad? Escribe diciendo: hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermano, San Pablo solo miraba hacia adelante sin importar lo que había quedado atrás. Él no se atoraba en el pasado, sino que él seguía adelante, hermano, seguía adelante siendo fiel a Dios y siendo fiel al Señor. No importando que pasara lo que pasara, él era fiel al Señor. No se trata entonces de ser fiel solo en una cosa, sino en todo, ser fiel a Dios en todo, hermano. Si usted es fiel a Dios en una área, en una sola cosa, pero le falla otra y deja de hacer otra y no le gusta hacer otra, entonces usted no es fiel a Dios en su totalidad. Debe ser fiel a Dios en todo. Recordemos que lo que el Señor recompensará al final de cuentas es precisamente la fidelidad. El Señor dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre todo fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese es el pago de la fidelidad, el gozo del Señor. Entonces, hermanos, Él ha de premiar la fidelidad. Él no va a premiar alguna otra cosa, sino la fidelidad. Lo que Él le agrada es la fidelidad. Entonces, cada uno de nosotros debe examinarse, porque es tiempo de examinarse, es tiempo de examinarnos en cuanto a la fidelidad. Por eso dice: examinadlo todo. Examina toda tu fidelidad. ¿Eres fiel a Dios o no eres fiel al Señor? Y finalmente, nosotros tenemos que observar otro aspecto de poder examinarnos, y es el servicio, dijimos. Veamos lo que dice Primera a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 58. Primera a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 58. Y si ustedes tienen a su consideración esta parte de la Escritura, entonces leemos, y dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Otro aspecto entonces el cual debemos examinar en nuestra vida espiritual es el servicio. Sea cual sea el servicio que nosotros desempeñemos, puede ser incluso un ministerio. Entonces, trabajar, hermanos, ahora para el Señor, trabajar en el aquí y en el ahora, trabajar en este momento, trabajar hoy, trabajar mañana, trabajar en estos días, cuenta para siempre, hermanos. Por eso el Señor nos dice que la recompensa es eterna. Él termina diciendo en esta parte donde dimos lectura: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, es eterno delante de Dios. Él tiene recompensa para nosotros.
Entonces lo que hagamos, lo que obremos, lo que trabajemos para el Señor hoy cuenta para siempre, es eterna la recompensa. Y tenemos la palabra, hermanos, muy importante en este versículo que nos dice: hermanos míos amados, estad firmes. Y estar firmes significa no movernos. Estar firmes significa, hermanos, que todo el año tenemos que permanecer firmes en este propósito de servir a Dios. No solamente tenemos que estar firmes en enero, como dijimos hace un momento, y en febrero ya la firmeza comienza a quebrantarse, y en marzo la firmeza ya está más quebrantada que nada, sino que la firmeza debe ser desde enero hasta diciembre. Estad firmes, dice, y luego dice constantes, firmes y constantes. Y la palabra constantes es que no solamente hay que estar firmes, sino también hay que estar constantes, porque hay gente que está firme pero no constante. Si uno le pregunta, por ejemplo, a una persona: ¿usted considera que hay que servir a Dios? Está firme. Y dice: claro que hay que servir a Dios, está firme. El problema es que no es constante. ¿Cada cuándo sirve a Dios? Entonces, por eso dice la Escritura: debemos estar firmes y constantes. Dos cosas que van de la mano. Y luego entonces dice creciendo. Y es que no se puede crecer si no se está firme y también constante. Firmes y constantes, creciendo entonces. Es como un niño que de pronto acaba de nacer y ese niño está firme y constantemente creciendo. Firme en su crecimiento y constante en su crecimiento. ¿Cada cuándo crece? Todos los días crece. Entonces, hermanos, el término creciendo significa, hermano, ser abundante o numeroso. ¿Cómo debemos servir a Dios, hermanos? Abundante. Si algo, hermanos, tenemos que hacer nosotros, hermanos, a la hora de servir a Dios, es que no debemos reservarnos, sino que debemos ser abundantes, desbordantes. No debemos ser mezquinos a la hora de servir a Dios. Y luego dice, dijimos nosotros, abundante o numeroso. Es que sirvamos a Dios de manera grande. También creciendo significa ir más allá todavía. Que si de pronto, hermanos, tenemos que hacer esto o aquello, podemos hacer un poco más, podemos ir un poco más allá. Claro que podemos hacerlo. Y cuando se trata de servir a Dios, dijimos, tenemos que ser abundantes y numerosos. No solamente decir, bueno, a mí me toca esto, nada más, lo demás a mí no me toca. Si puedes hacerlo, hazlo, porque es para la gloria del Señor. Debes crecer en el servicio a Dios. También crecer significa producir en grandes cantidades. Eso es crecer. Cuando una empresa crece, entonces es que se expande, es que produce en grandes cantidades su producto, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que crecer en el servicio a Dios, entonces tenemos que producir, hermanos, grandes cantidades de servicio. Que podamos servir, y servimos aquí, servimos allá y servimos más allá y servimos en todo lo que se pueda, porque es para la obra de Dios. Es así como debemos servir al Señor. Nuestro servicio en este caso, hermanos, no debe depender del reconocimiento humano, sino de nuestro amor por Dios. De manera que si nosotros servimos a Dios y nadie nos reconoce, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dejamos de servir a Dios por ello? No, sino que en este caso nuestro servicio no depende del reconocimiento humano, sino depende de nuestro amor por el Señor. Así que la pregunta es, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted al Señor? Porque la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y cuando hablamos del amor de Dios no podemos cuestionarlo. Cuando hablamos del amor de Dios podemos decir como de qué tamaño es el amor del Señor. Y una mamá cuando le dice a su hijo, hijo te quiero mucho, y el hijo le puede decir como cuánto mamá, y mamá puede decir como de aquí al cielo, por decirlo así. Y eso significa que lo quiere mucho. O viceversa, puede ser el hijo que le diga a su mamá, una hija le diga, mamá te quiero mucho, como cuánto, como de aquí al cielo. Eso significa que es mucho. Pero nuestro Dios, hermano, nos amó, dice la Escritura, con amor eterno, de manera que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Entonces no podemos cuestionar el amor de Dios y decimos, ¿cuánto nos ama el Señor? Uy, hermano, no hay palabras para describir el amor de Dios. Pero ahora la pregunta sería, ¿y cuánto ama usted a Dios? Porque, hermano, no tendríamos nosotros que, en este caso, describir cómo amamos a Dios, sino tendríamos que demostrar cómo amamos a Dios. Y, hermano, es a través del servicio, hermano. Ama usted a Dios, entonces sirva usted a Dios. Examine su servicio a Dios. Si alguien no es firme y constante en el riego, por ejemplo, de una plantita, en el cuidado de una plantita, en estar regando una plantita todos los días, hermano, esta no va a crecer. Incluso llegará a enfermarse para después morir esa plantita. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado, no fue firme y no fue constante en el cuidado de esa plantita. Entonces nosotros, si queremos nosotros servir a Dios, tenemos que ser firmes y constantes y debemos ir creciendo, y esto debemos examinarlo hoy. ¿Cómo hemos servido a Dios? ¿Estamos sirviendo o no estamos sirviendo a Dios? Comenzamos sirviendo en el año nuevo, pero ahora que el año está acabando, ¿cómo está nuestro servicio? Hay gente que durante el año comienza a llegar y decir, pastor, quiero decirle que ya no puedo hacer esto, ya no puedo servir en aquello, ya no puedo hacer esto otro por esto, por aquello, por mil razones. Entonces, en lugar de crecer, hermano, está ahora menguando, está decayendo, ya no está sirviendo a Dios, y debe examinar esa forma de servir a Dios. Está enfermando como aquella plantita o como una persona que enferma. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, un médico, hermano, cuando examina por su parte, cuando examina al paciente, es para descubrir cuál es la causa de su enfermedad. Y entonces el médico tiene que examinar, y examina al paciente y le dice al paciente, usted está enfermo de esto, pero usted puede salir adelante con este medicamento. Usted puede quedar sano, usted puede quedar curado si usted aplica este medicamento a su organismo. Y entonces la persona, el paciente, tiene que tomar el medicamento y llevarlo a la vía de la práctica, al pie de la letra, para poder salir adelante y quedar sano. Hoy en día, hermanos, en este momento cada uno debe examinarse. Y si acaso ha comenzado a enfermar también y ha comenzado a tener un malestar en su vida espiritual, de manera que la santidad ya no es la misma, de manera que su fidelidad ya no es la misma, o su servicio ya no es el mismo, entonces con nosotros está el médico de médicos, que es Cristo Jesús, el cual también nos diría: has enfermado espiritualmente y la santidad ya no es la misma, tu fidelidad ya no es la misma, tu servicio ya no es el mismo, pero tú puedes ser sano de esta manera. Él es el único que puede ayudarnos, Él es el único que puede sanarnos, Él es el único que puede volver otra vez la vitalidad a nuestra vida para poder servir, para poder ser fieles y para poder vivir en santidad. ¿Cuántos de ustedes quieren venir al médico de médicos, que es Cristo Jesús, hermanos? Vengamos a los pies de Cristo, acerquémonos a Él. Si usted mismo, si usted misma sabe qué es lo que está fallando en su vida espiritual, pues dígaselo al Señor.
Dígale, hermano, con sinceridad, dígale con honestidad: Señor, el área de la santidad en mi vida ha comenzado a fallar. Ya no soy tan santo como antes. Ya no he sido fiel. Comencé siendo fiel el año, pero ahora que está terminando el año, estoy comenzando a ser infiel. Ya no te he servido como antes. Sea usted honesto delante de Dios. El Señor le va a ayudar. Por eso yo le invito a que doble sus rodillas y clamemos juntos a Dios. Vengamos a los pies de Cristo, porque Él es el único que puede ayudarnos a poder restablecer nuestra vida, a poder restablecer, hermanos, nuestro compromiso con Él. Oremos a Dios. Bendito Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, hoy venimos delante de tu presencia. Señor y Padre, Dios Todopoderoso, Dios mío, ¿a dónde nosotros vamos? ¿A quién más vamos, Señor? ¿A dónde acudimos, Dios eterno, si no hay, Dios mío, en este mundo nadie que pueda ayudarnos, Señor? Queremos hacer las cosas, queremos, Dios mío, nos hemos propuesto, Padre mío, vivir en santidad, ser fieles, servirte, Padre mío, y tantas cosas más que nos hemos, Dios mío, dispuesto a hacer, a realizar, a poner en práctica, Señor. Pero muchas veces, a medida que el tiempo pasa, a medida que el año avanza, a medida que, Señor, los días, las semanas, los meses van avanzando, Señor, muchas veces, Dios mío, como personas humanas y llenas de maldades y de pecado y de deficiencias, nos olvidamos, Señor, de vivir en santidad, de vivir una vida santa. Nos olvidamos de ser fieles, Padre, y nos olvidamos de servirte como tú quieres que te sirvamos. Hoy nos volvemos a ti, Señor, y venimos a ti para rogarte, Dios, que nos ayudes, Padre, a terminar este año siendo santos, Padre. Ayúdanos a terminar este año siendo fieles a ti, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a terminar este año sirviéndote, Padre, en todo lo que podamos servirte, Señor. Ayúdanos a ser activos en tu obra. Ayúdanos a ser fieles, Padre eterno, para ti, para alabanza de tu nombre. Ayúdanos, Dios mío, para vivir en santidad, Dios, para apartarnos del pecado, para apartarnos de la maldad, Señor mío. Guárdanos, Dios, cuídanos, ten misericordia de nosotros. Tú sabes que te necesitamos, Señor, y no queremos solamente terminar este año en santidad y en fidelidad y en servicio, sino aún el año que viene, Padre, igualmente sigamos viviendo en santidad, en fidelidad, en servicio, hasta el último día de nuestra existencia, Padre. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos, Dios, para que tú nos ayudes, que tu Espíritu nos infunda la fuerza, el aliento, Padre mío, la fortaleza, para poder, Dios de los cielos, cobrar fuerza una vez más y volver, Padre mío, a tener una vida santa, una vida fiel, una vida de servicio. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Dios, y nos dejamos en tus manos, porque creemos, Dios, que tú nos has escuchado y nos vas a ayudar aún más de lo que no alcanzamos a rogarte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.